bueno, una disculpa. También, bueno, primero una disculpa por la hora de llegada, que fue un accidente. Y pues muchas gracias a Carlos por la idea, por acompañarnos, por hacernos el honor. Gracias a ustedes por venir, que haya sido tan rápida la convocatoria. Y pues gracias a la gente que nos está viendo de los capítulos, que ya hay un impacto conectado. Y bueno, me gustaría, digo, que creo que todos saben aquí, creo que hasta muchos lo conocen en persona y aunque no en persona, pues saben la trayectoria tan importante que tiene. Me gustaría dar un breve reseña de Carlos. Pues es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y en Derecho en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Tulane, Estados Unidos de América, cuenta con más de 20 años de experiencia en el manejo de asuntos legales. Se ha desempeñado como subadministrador de la Universidad de la Administración General de Aduanas. Bueno, y actualmente se encuentra estudiando un doctorado en la Universidad de New York State University. Pues bueno, es un experto en temas aduaneros y de origen, y pues tenemos el honor aquí de que nos hable de los estudios que está realizando actualmente. Entonces, pues, mil gracias, Carlos. Gracias también por acompañarnos y digo por la convocatoria, por la idea que surgió apenas hace un par de semanas en un desayuno con Carlos Espinosa, que hoy tuvo examen con sus alumnos. Aunque bueno, pues el proyecto y las ideas que quiero presentarles hoy pues no son nuevas. Fíjense ustedes que la primera ocasión en que empecé a tocar estos temas fue en alguna plática que le di a algún cliente, una armadora, en donde alguien en el auditorio me expresaba, yo no lo veía, ¿no? Porque era virtual, pero se oía así como los lamentos, como que estaba llorando esa persona. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros, con los coches chinos? Vamos a perder empleos. Y yo, bueno, como tranquilo, tenemos que ver, hay cosas que me parece que nos hemos abierto demasiado. Y si hacemos un comparativo de qué está pasando en Norteamérica, en la región de Norteamérica, es indudable que México se ha abierto demasiado y a lo mejor va con esas tendencias que nos enseñaron a todos en la escuela hace 20 y tantos años, que los que no tienen tantos años menos, obviamente, pero indudablemente esa idea de que debemos pugnar por el libre comercio es algo que ha permanecido en muchos de nosotros, en nuestro ADN durante mucho tiempo. Y precisamente dentro de los estudios de doctorado que comentaba en el tortuoso examen de defensa de tesis, le decía a uno de mis asesores, no vivimos en los 90s. Y creo que eso es algo que tenemos que quitarnos ya de una vez de la mente. Ya el mundo no es el de los 90. Y no es el mundo que conformó la Organización Mundial de Comercio. Y para eso hay muchas cosas, no lo digo yo, y no es de que venga aquí con una política, no, pues ahora vamos a cerrarnos y que vamos a regresar a los 60s, a la sustitución de importaciones. No, hay que entender hacia dónde vamos como mundo, qué es lo que está pasando y cómo muchas de esas cosas que decimos, no, es que ese Trump vino a hacer cualquier cosa. Trump representa algo que está pasando en el mundo que va más allá de lo que es la administración Trump. Bueno, aquí en México no voy a decir porque no sé qué vaya a pasar. Diría, no sé si vamos a tener México próximamente. Bueno, entonces vemos esta parte definitivamente cómo ha ido avanzando el mercado o la importación de vehículos chinos en el mercado mexicano. La preocupación que existe en las empresas, pero también es una preocupación que existe en Estados Unidos. Entonces, un segundo momento en donde empiezo ya a trabajar, a investigar un poquito más acerca del tema, se da cuando Donald Trump va a un rally de campaña en Daytona, Ohio, y dice que va a haber una masacre, así dice, va a haber una masacre, va a haber un baño de sangre, así se expresa, con los chinos si no imponemos aranceles al 100%. Y eso normalmente rompe nuestros esquemas, fue como que 100%, tú no puedes imponer 100%. Y así a lo mejor pensaríamos como abogados formados en la tradición del liberalismo, o lo que se conoce como el embedded liberalism, que viene después de la creación del GATT en 1947. Digo, bueno, obviamente dirías, no, esto no puede ser porque hay reglas internacionales que te impiden imponer
aranceles del 100%. El tema es de que ahorita no hay reglas internacionales, es lo que hay una disrupción del comercio internacional en donde pues nosotros podemos hacer algo como profesión, podemos hacer algo como investigadores, como académicos, pero indudablemente es una realidad que no debemos dejar de desconocer y entenderla. Vamos a ver qué pasa y hacia dónde nos vamos. Entonces viene ese segundo momento en donde ya Trump dice, si yo llego a la presidencia le voy a imponer aranceles a los coches chinos, a los eléctricos chinos. Acuérdense ustedes que Estados Unidos mantiene actualmente un arancel punitivo o una tarifa punitiva del 25% para todos los vehículos chinos, entonces era fundamentalmente elevar el 100% ese 25% más el 2.5% que tiene la tarifa norteamericana para vehículos chinos. Y dice Trump, también quiero decir que México, si empezamos a importar vehículos chinos por México, vamos también a grabar los vehículos mexicanos. Entonces empieza a desarrollar esa idea de un vehículo chino hecho en México. Que ahí va otra reflexión también interesante. ¿Qué es un vehículo chino hecho en México? ¿No? O sea, ¿qué es lo que podemos definir? Me acuerdo cuando planteé este tema en uno de los seminarios ahí de la escuela, tenía un compañero chino que cuando digo, no, es que voy a platicarles de esto, voy a desarrollar este tema. No, hombre, se puso curioso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué no sé qué? No, espérate, o sea, yo no voy en contra tuya. O sea, hay que entender que existen ciertas prácticas que pudieran llegar a una simulación en cuanto a la producción de vehículos, y me parece que debemos partir en establecer cuál es la presencia, cuáles son los grados de presencia que podemos tener de vehículos chinos en México. Y no hablar llanamente de un vehículo. Entonces eso también lo vamos a comentar. Se conformaron muchas cosas, también por ahí está el proyecto de escribir un artículo para una revista de derecho allá sobre este tema, porque créanme que aún comentando con colegas, por ejemplo en la Ibero tuve una interesante plática con una profesora en donde me decía, es que aquí entendemos que eso del 100% que va a cobrar Estados Unidos es para los vehículos que no cumplan con NAFTA, con el USMCA, ya sabes que todavía siguen diciendo NAFTA, o que no cumplan con el TEMEC. Decía un amigo, el TIMEC, ¿no? El TEMEC o el USMCA. Y mi punto es, ok, tú puedes tener un vehículo que no cumpla con origen bajo el tratado, que no cumpla con todas estas condiciones de contenido laboral y demás, y aún así ser un vehículo mexicano. O sea, el tema es de que tampoco tenemos reglas de origen en el mundo, y súper interesante porque hay alguien que las propuso, y ahorita les voy a decir quién, que evalúen la determinación de origen en función del país que contribuye más a la producción. No, porque tampoco son reglas del mercado, pero haz de cuenta, pues les comento, ¿no? ¿Qué pasó? La chisma de esto. Bueno, ustedes saben que el proyecto de armonización de la OMS pues, está prácticamente muerto. Pudiera decir que es como el PRD, pero del sistema de armonización internacional. Ya no voy a hablar más de política, ya. Ese fue mi último comentario, ya prometí que voy a portarme bien. Y bueno, está prácticamente muerto, y el que vino a clavarle prácticamente el último clavo en el ataúd fue China. Entonces, ¿qué fue lo que hizo China? China dijo, no, es que para poder definir reglas de origen no preferenciales, tenemos que reconocer la aportación que dan los terceros países en la producción de bienes. ¿Por qué lo hace? Porque quiere evitar los aranceles punitivos de Estados Unidos. Entonces reconoce que más bien, si quien está aportando más es Estados Unidos, aunque produzcas en el Congo, va a ser de Estados Unidos ese producto. Entonces fíjate cómo China, proponiendo estas ideas novedosas respecto a la determinación de origen, pues pudieran también agarrársela en contrario, ¿verdad? Decir, pues el país que más contribuye es China, es chino. Claro. Entonces, bueno, todo eso se va conformando. Yo encontré bastante recepción, una recepción muy positiva respecto del planteamiento que les presento. Espero que también para los que están presentes les sea atractivo y novedoso todo esto.
porque me parece que, insisto, tenemos que empezar a dejar de pensar en función al análisis normativo y ver más allá. O sea, las normas están padres, pero hay que explicar las normas, hay que explicar qué es lo que podemos criticar de las normas, y creo que eso es algo que desafortunadamente en la formación del derecho civil no nos han ayudado, no nos han formado de esa forma. Entonces, bueno, ya le damos un tiempo, ya, si no, aquí no va a pasar en la presentación todo el tiempo. Ok, bueno, pues, bueno, obviamente, dice Trump, vamos a imponer los aranceles del 100%, y que dice Biden, no, espérame, pues, mejor lo hago yo, luego, ¿para qué te esperamos? Entonces, el 14 de mayo, que por cierto ya terminaba mi paper ese día, ya lo mando, por cierto, acaban de publicar hoy los aranceles, entonces, sorry, pero yo ya había presentado mi paper, así es que lo siento, ¿no? El 14 de mayo se publica el anuncio de la administración de Biden respecto del incremento del 100% de aranceles punitivos sobre vehículos eléctricos chinos en conjunto con otros productos. Él no es el único. Hay una tabla en donde están ciertos productos acero, los vehículos que van a entrar en vigor en función a la determinación del USTR, del representante comercial de los Estados Unidos. Lo que les decía previamente, en un acto de campaña en Dayton, Ohio, Trump anunció que él promovería la imposición de aranceles sobre vehículos chinos fabricados en México. Y esto se dio en el anuncio que en su momento dio la empresa BYD, que es Builder Bricks, que iba a construir una planta en México, diciendo que pues, la iba a construir en México, pero en realidad pues, no se lo tomaran a mal. Ellos no piensan exportar a Estados Unidos. Ok, está bien, pero digo, la tentación es muy padre, no está muy cerca. Además, está muy bonito este mercado. Está muy bonito el mercado. Entonces digo, en algún estudio, no traigo esa parte de análisis, pero sí me tocó hacerlo. En algún estudio de precios, te das cuenta que aun cuando tú le impongas un arancel del 25% a vehículos eléctricos chinos, siguen siendo más baratos que los vehículos eléctricos que fabrica Tesla o cualquier otra de las armadoras allá en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que Estados Unidos también otorga un crédito fiscal, o sea, tiene varios incentivos a las armadoras de vehículos eléctricos, entre ellos el más famoso y el más conocido es un crédito fiscal del 5% del costo del vehículo para los consumidores, que se da para todo aquel vehículo que es fabricado en la región de Norteamérica. Ahí hubo un tema, en su momento querían hacerlo nada más para Estados Unidos, entonces Canadá alzó la mano, dijo eso viola el tratado, México dijo pues se me hace que sí viola el tratado, entonces también se sumó, y finalmente Estados Unidos amplió la definición de producción para incluir también cualquier producción Entonces, la cuestión es, aun cuando le impongas ese arancel del 25%, pues siguen siendo muy baratos. Y puedes hacer comparativo, obviamente, esos coches tipo Hot Wheels que hacen allá en China, que son eléctricos y que valen $10,000, pues métele un arancel del 100% y va a salir en 20, todavía estás como a $10,000 más barato de lo que te puedes conseguir el coche más barato en Estados Unidos. Entonces, es un tema que incluso no es solamente preocupación de Estados Unidos. Esto es también algo que la Unión Europea ya empezó a ver, y que la Unión Europea ha optado por irse por el camino tradicional. ¿Y cuál es ese camino tradicional? Empezar a hacer estudios sobre la existencia de subsidios. Entonces, para los que estén interesados, también ya hay una investigación contra subsidios por producción de vehículos eléctricos en China, que está haciendo la Unión Europea, en donde te dicen lo que todo el mundo sabemos. O sea, el punto es que cuando esta persona de la armadora me dice, ¿qué va a pasar con los empleos? Pues que tienen que hacer algo como industria. No se trata de que juguemos chueco, no se trata de que yo sea más que tú. O sea, si vamos a seguir jugando con las reglas del libre comercio, pues vamos a jugar con las mismas reglas y que seamos justos todos y que podamos jugar en las mismas condiciones. Ya sé que por ahí ya tuve esta discusión también con un querido colega que me decía, bueno, pues es que subsidios hay en todos lados. Sí, nada más que aquí estás hablando de una industria que es icónica y que da más de 2.4 millones de empleos en todo Norteamérica. Entonces, a eso le estamos apostando.
Entonces, bueno, anuncia BYD que iba a construir esta planta en México, eso como que no les gustó en Estados Unidos, y aún cuando tenemos el anuncio de la administración Biden de que va a incrementar los aranceles del 100%, todavía está en veremos qué va a pasar con los vehículos que se llegasen a fabricar. Entonces, bueno, existe una posible afectación a vehículos producidos en México y que me lleva a un primer planteamiento, que es, necesitamos trabajar en una política regional. ¿Cómo es posible que en Canadá, si no tienes el permiso para poder circular en Canadá, puedes ser donde tú quieras, pero no puedes importar ningún vehículo? ¿Por qué? Porque tienes restricciones técnicas que van a proteger al consumidor. Poner al menos requisitos de desempeño a los vehículos. México no lo tiene. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Su regulación sobre torts, sobre products liability, sobre responsabilidad de productos, la ausencia de distribuidores, las normas de emisiones de contaminantes. Obviamente esto no lo tendrían los vehículos, pero sí el desempeño técnico te lleva a que hay de ti si te vas y te paras con un vehículo chino empezar a venderlo allá. ¿Qué pasa en México? México tenía una protección hasta hace algunos años en tema automotriz que era del 50% de arancel. Hace muchos años llegamos a tener un permiso de importación. Digamos que ese permiso lo arancelizamos y lo subimos al 50%, que es nuestro tope arancelario, o nuestro arancel obligatorio dentro de OMC, y después ya lo empezamos a bajar. Pues sí, obviamente, si tú le pones un 20% a un coche chino, pues, igual lo vas a hacer muy económico, muy atractivo. Miren, hay algo en el comercio internacional y en política internacional que se conoce como el concepto de geoeconomía. No lo hice yo, lo hizo Luttwak. Entonces, Luttwak es como un asesor militar. Dice, ok, yo lo que veo es que como que todo el mundo se anda peleando, ¿no? Entonces tenemos a China por aquí, tenemos a la India por allá, Rusia por allá, Unión Europea por allá, Estados Unidos por allá. Es lo que llamamos el fin del periodo de unipolaridad en el comercio internacional, la unipolaridad que se dio a partir del final de la Guerra Fría, donde todos éramos amiguis en ese entonces. Pero ahora ya vemos que no somos tan amiguis, pero hay que ver desde cuándo no somos amiguis. ¿Desde cuándo? No es por Trump, ahí es en donde vemos Trump, es una representación de lo que ha venido pasando en la política internacional, que le decía a Jaime Galicia, que bueno, es también mi socio y amigo, que no está hoy porque anda de viaje, le decía, mira, hay autores que te dicen que el fin de este periodo de hiperglobalización, como también le llaman, se da por la crisis financiera de 2008, otros que te dicen que es porque la guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes, ¿qué tiene que ver, no? Porque en la guerra de los Balcanes Estados Unidos se mete a la guerra y no le consulta a sus nuevos socios. Entonces los nuevos socios, China y Rusia, dijeron, ¿no me consultas? Entonces así nos vamos a llevar. Entonces ahí te va, ¿no? Y luego pues, empezar a tomar decisiones unilaterales. Y hay autores que dicen que es por el ingreso de China a la OMC. Y ahí es en donde a lo mejor sí eso es lo que explica la situación de geoeconomía que vivimos hoy en día. Nos podemos sentir orgullosos porque México fue el último en doblar las manitas para permitir que China ingresara a la OMC. Pero bueno, lo cierto es que vivimos en ese ambiente que es descrito como de geoeconomía, que es nos dice, es una mezcla de la lógica de conflictos en los métodos de comercio, que te lleva básicamente a un mundo multipolar. Eso explica en mucho qué es lo que está pasando en la OMC. Entonces, ¿por qué el sistema internacional avanza pero no avanza como debería de avanzar? ¿Por qué hay una crisis que tenemos desde 2017 y que todavía no se ha logrado solucionar? En mucho por las rivalidades que hay. El multipolarismo, el populismo económico, no de aquí nada más. O sea, hay un problema incluso a nivel de Unión Europea con el populismo, el ascenso del populismo en ciertos países como Hungría, obviamente sin dejar de precisar lo que pasa con Estados Unidos, con lo que pasa en América Latina, específicamente en el caso de México, y la crisis del sistema multilateral de comercio. En este ambiente de geoeconomía, de rivalidad, de multipolaridad, pues no tiene reglas que digan, oye, no puedes hacer eso.
Ese es el tema, o sea, es más, les voy a decir, esta decisión del gobierno de Biden de incrementar el 100%, ¿qué dice Biden? Oye, vamos a abrir una investigación en contra de China por estas prácticas. No, ¿para qué? Si ya la tenemos abierta, ¿no? Entonces ya se abrió desde 2017, pues nada más ponle ahí como un anexo, ¿verdad? De que esta es otra de las causas que nos llevaron en 2017 a iniciar este proceso. El 301 famoso, pero el 301 famoso ya fue objeto de 3 disputas en la OMC. Dime cuál se ha resuelto. Ninguna. Entonces, bueno, pues en eso está. Ahora, aquí me parece que es súper importante cuál es el rol que va a jugar México en eso. ¿A qué le estamos apostando? Yo escucho y desde la distancia lo hago también con muchos amigos, colegas, que dicen, no, que nearshoring, y que están haciendo de su práctica privada, profesional, el nearshoring para aquí, el nearshoring para allá. ¿Qué es el nearshoring? ¿Y hacia dónde va? ¿Y por qué estamos promoviendo el nearshoring? ¿Estamos promoviendo el nearshoring porque nos vamos a asociar con China o estamos promoviendo el nearshoring porque estamos buscando penetrar en el mercado norteamericano? ¿A qué le estás jugando? Y es importante decir, ¿no? En la escuela, por ejemplo, alguno de los alumnos decía, no, pues es que está muy bien que México no se haya peleado con China. Digo, no está perfecto que no se haya peleado con China, pero tiene que definir hacia dónde va. No puedes estar jugando para varios lados y tienes un tema que si no tienes una definición, si no tienes una corrección en tu política de alineación en este ambiente geoeconómico que estoy comentando, te va a estallar, que es la revisión del TEMEC de 2026. Entonces, me parece que incluso como profesión, como barra, deberíamos estar pensando en función de establecer una política regional para, insisto, incluso si lo quieres ver así, no proteccionista, sino empezar a ver esto como un comercio justo, en donde tus rivales no están jugando como tú. Eso es lo que quiero expresar. Estamos ahorita investigando un producto para efectos de dumping, no va a ser producto porque luego por ahí van a saltar, pero lo que vemos es, a ver, espérame, tú estás importando un producto y me lo estás declarando menos de lo que vale la materia prima. ¿Por qué? Y obviamente si te vas a concepciones de cómo determina el valor, etcétera, podría decir, oye, nada más con el puro análisis de cómo determina un valor de un producto, pues no me dan las cifras. Hay algo detrás de eso. Entonces digo, ese es en donde deberíamos estar ya conscientes, no estamos viviendo en los 90s, vuelvo a mi comentario. Bueno, entonces tenemos la primera revisión seccional del TEMEC. Algo que es bien importante es este dilema de satisfacer los intereses de los consumidores. Esto es algo que lo traigo de Estados Unidos, no creo que me lo fumé. Versus afectación a tu propia industria, trabajo, recaudación, desarrollo de la economía. Mi punto es que cuando platico esto en el seminario y en la escuela, no faltó quien me dice, oh, ¿really? ¿En serio? ¿Ahora están muy baratos? Díganme dónde lo voy a comprar. Así dijo una alumna, ¿dónde voy a comprar un coche así? Le digo, ok, está bien, está todo dar, pero Estados Unidos, por ejemplo, seguramente ustedes saben de estas empresas Timo y sí, estas Chain y todos estos, le están dando en la torre a las empresas establecidas. Y dicen, bueno, ¿por qué? Pues porque hay consumidores que están pidiendo sus productos. Entonces son cosas que nos tenemos que replantear. Digo, finalmente le estamos pegando a la creación de empleos, que son los que originan riqueza en tu propio país. Entonces, bueno, me parece que es algo que tendríamos que replantearnos en este dilema. ¿Qué te conviene más, satisfacer al consumidor o pegarle a la gente que está recibiendo ingresos porque tiene una fuente de empleo? Ese es un punto. Sumado le agrega el tema ecológico, ambiental, que dice, si lo que queremos es descarbonización y la forma más rápida, pues son autos baratos y que todo el mundo tenga auto verde, ¿no? Además, o sea, aquí no hablamos nada más del tema de vehículos eléctricos chinos. A mí me sorprende porque sí tenía como un año de no venir a México y veo cualquier cantidad de vehículos chinos circulando. Es cierto. Bueno, pero ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿qué es un vehículo chino? Ok, ese es el aspecto que también quiero comentarles. ¿Qué es un vehículo chino producido en México? ¿Podríamos hablar de un vehículo alemán producido en México? ¿O un vehículo chino producido en los Estados Unidos? ¿O todavía más, un vehículo de Estados Unidos producido en China? ¿Qué es eso? O sea, rompes un esquema
de origen de las mercancías, en un principio en materia de origen de las mercancías, que ese sí lo tenemos súper arraigado y me parece que ese sí no es tan fácil de cuestionar. Es principio de producción, ¿dónde produces? Entonces, aquí sería que quieres imponer reglas de origen en función a la nacionalidad del inversionista o al país que más contribuye. Las reglas de origen actualmente, ni las preferenciales del TEMEC, ni las no preferenciales de mercado o la de transformación sustancial que tengan en Estados Unidos, prevén que el origen lo determines en función a cuál es la nacionalidad del inversionista. Y ahora, si aún fuera eso, ¿qué inversionista? Bueno, es que, digo, yo creo que ya está, a lo mejor no en el papel. Yo, al menos yo tengo un par de clientes que ya están preocupados, que ya tienen obviamente una inversión china y dicen, no quiero meter en línea. ¿Cómo le hago? Pero eso es por otra cosa. No, finalmente es porque Estados Unidos creo que sí está buscando ya de dónde viene el capital, pero es complicado porque ellos justamente hacen exactamente lo que están diciendo. Lo mismo en China. Y además de eso, no hay reglas en Estados Unidos que te digan que el origen de un producto, de la que me digas, ninguna regla te indica que el origen de un producto lo determina la nacionalidad del inversionista. Te puede... Pero no es imposible que se cree una regla. No es imposible, pero no hay. Ahora, podrías decir, oye China, pues es que yo soy empático contigo, ¿verdad? Pues tú fuiste a proponer eso en la OMC, pues estoy haciendo eso, ¿cómo ves? Pudiera ser, pero eso es donde volvemos al tema. Estamos en un ambiente en donde no podemos seguir, al menos ahorita. Alguien decía, oye, ¿tú crees que esto va a ser un caos, una anarquía? Ya lo es, pero ¿puede llegar a ser algo más? No lo sé. O sea, tal vez esto vaya a resultar en algo distinto a lo que es la OMC. Me parece que hay pocos autores, pero ya empieza a haber autores que empiezan a cuestionar el sistema del 47, del GATT del 47, diciendo, oye, pues ya pasan muchos años, porque hay que ver ahí como que a ver eso de la nación más favorecida, qué tanto va, qué tanto no. Creo que eso tampoco lo he visto mucho, pues ahora sí que en el análisis jurídico latinoamericano. Pero bueno, comentándoles, el incremento de aranceles entrará en vigor el 1 de agosto de 2024, o sea, ahorita apenas estamos así de que ahí viene luego. Decimos una siguiente pregunta, navegando en aguas arancelarias, no encontré una definición en español de esto, pero es el tariff waters, que es como, ¿cuál es tu arancel normal versus tu arancel obligatorio en términos de OMC? La diferencia es el tariff waters. Obviamente que el tariff water, el nivel arancelario de Estados Unidos ya quedó súper abajo, ¿no? Ya no estamos hablando de que navegamos debajo de las aguas, yo creo que vamos como en un cerro, más o menos, ¿no? Porque ya el nivel arancelario obligatorio de Estados Unidos, el BAM tariff, es del 2.5% para vehículos. Ya estás aplicando 125% de arancel. Los incrementos forman parte de la investigación del representante comercial de los Estados Unidos relacionados con la transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación, iniciada el 24 de agosto de 2017, que es lo que les decía. Pues ya Estados Unidos dijo, ¿para qué abro otro? Si ya tengo uno, ¿verdad? Y si finalmente no se resuelve, pues vamos por ahí, ¿no? El panel de la OMC, ha habido 3 controversias y también 2 de Estados Unidos contra China, en donde no queda claro si tienen derecho o no a establecer este tipo de restricciones. Fundamentalmente Estados Unidos ha manifestado que esto va en una excepción general de protección a la moral pública, si que eres comerciante ilegal y por lo tanto eso ofende a la moral pública. El panel de la OMC en este caso dijo, no, lo que tenemos es una clara violación a los artículos 1 y 2 del GATT del 94, que es el principio de nación más favorecida porque estás discriminando a tus pobrecitos chinos, y segundo, porque te estás pasando de lanza y ya se te olvidó que tienes una obligación de mantener un arancel tope, o eso que llaman BAM tariff. El caso no ha sido resuelto, en definitiva, por la crisis del órgano de apelación. Igual a lo mejor por ahí nuestro querido amigo y colega Ricardo nos pudiera decir qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, lo que sabemos es que todavía están viendo a ver si resolvemos esto. Pero esta es una de tantas controversias que todavía no han sido resueltas. El caso se presentó en 2018, entonces digo, pues ahí puede durar otro tiempo, ¿verdad? Para que se resuelva.
el aumento de las acciones que se han emprendido, el aumento de aranceles sobre vehículos eléctricos bajo la sección 301 del Acta de Comercio del 74, aumentará del 25% que ya era un arancel punitivo al 100% en 2024. Las prácticas, bueno, lo que comenta Estados Unidos es que las prácticas no comerciales y subsidios extensivos de China, si tienes subsidios, pues te hubieras podido ir por la ruta habitual de estudio de subsidios, pero dice Estados Unidos, ¿para qué? Mejor de una vez lo lanzamos. Además, como no hay presencia de vehículos chinos en Estados Unidos, ¿cómo justificas el daño a la producción nacional? Tendrías que justificarlo a través de qué daño tiene la producción nacional de Estados Unidos en un tercer país como México, pero como no tenemos reglas tampoco para eso, pues vamos a seguir viviendo de esa forma. Ok, bueno, dice lo que pone en riesgo las inversiones productivas en otros lugares. Miren, ese es un tema que me ha tocado también ver con mucha frecuencia, que el hecho de que tengas apertura en México, pero que en México tengas una fuerte presencia de industria de autopartes, una fuerte presencia de industria automotriz terminal de Estados Unidos o de Norteamérica en su conjunto, pues finalmente pega también, porque son vehículos que dejas de vender en tu propia casa, en tu propio mercado. Nos guste o no, pues aquí nos tocó vivir. Así es, no estamos al lado de Rusia, no estamos y no estamos al lado de Brasil. También que bueno, a lo mejor seríamos mejores jugadores, pero no creo que nos iría muy bien en términos económicos. Entonces, lo que dice Estados Unidos es asegurará el futuro de la industria automotriz. Miren, es mucho bla bla bla, esto lo extraje de la noticia que dio la Casa Blanca. Voy a adelantarme un poquito. Bueno, lo de la sección 301, no sé si todos los que nos acompañan lo tienen presente. La sección 301 del Acta de Comercio de 1974 permite al gobierno de Estados Unidos imponer medidas restrictivas al comercio cuando ve que hay algún otro país que está jugando check. Dice un fair practice, o sea, prácticas desleales, que para nosotros prácticas desleales es dumping y subvención. Para ellos prácticas desleales es prácticas desleales, en cualquier momento en donde te estés pasando de lanza con ello. Entonces, bueno, bajo la 301, que quien quiera encontrar estos aranceles los va a encontrar en el capítulo 99 de la tarifa de Estados Unidos del HTS-US, ahí es en donde los van a encontrar reflejados. Bueno, algunos datos nada más para entender qué tan importante es este tema. La industria automotriz en la región mantiene 2.4 millones de empleos directos y genera cualquier cantidad, yo puedo escribirme en ellos, de empleos indirectos, ¿verdad? ¿Es Estados Unidos, Canadá y México esos 2.4? Los tres. Los tres, ok. Sí, Estados Unidos es como 1.2, México son como 700 y algo, y Canadá otra cantidad. Con un comentario directo, por lo que yo comento mucho, pero es la tiendita que está fuera de la planta, es el camión que llega a la planta, es los restaurantes que están atrás, es la parada de camiones, eso debe ser como 4 veces. Los proveedores de servicios, los proveedores de logística, la parte de los retailers, los que venden los coches, los que están en las agencias de servicio, las refacciones, entonces, nosotros mismos, o sea, digo, cuando me dice eso mi cliente ahí de la armadora, ¿qué va a pasar con nuestros empleos? Dije, ¿qué va a pasar con el mío? Entonces, bueno, sí, ver nuevamente este contexto de guerra comercial, de economía que comenté, con un periodo, bueno, este es importante, miren, Estados Unidos siempre ha sido líder de producción de vehículos, siempre fue líder, ya no puedo decir ha sido, tengo que hablar en términos pasados, ahora sí. Siempre fue líder en la producción global de vehículos, una industria icónica en el mercado de Norteamérica. Aunque no se inventó el coche en los Estados Unidos, hasta por ahí de 1970 y tantos, Estados Unidos era el top de los productores y luego viene Japón. Pero pues Japón es como cuate, ¿no? Entonces se alineó, tuvo su década de crisis allá que habrá sido como en los 80s, en donde en esa época de crisis económica de Japón, nuevamente Estados Unidos vuelve a recuperar el rol de líder en la producción global de vehículos. Hasta que en 2006 llega China. Entonces dices, a ver, ¿qué era China en 2006? ¿Qué había pasado muy
recientemente en 2006 como para que China empezara a tener esa expansión en la producción. ¿Qué había pasado? 6 años antes, por decir, entró a la OMC y empezó a jugar con las reglas de libre comercio internacional. Entonces ese es un factor también que no debemos ignorar. Y obviamente también los gringos, o sea, la verdad, o sea, estaba muy barato, ahí voy a poner mi planta allá y ahí voy a transferir tecnología allá. Entonces, bueno, a partir de 2006 ya no le vemos ni el polvo. Es como quién, como tener a Maradona cuando era en sus mejores tiempos y no le entraba al consumo de sustancias prohibidas, ¿verdad? Que corría como chivo en cristalería, dirían por ahí. Haz de cuenta, así verlo, ya se fue. Así está China. Entonces, a partir de 2006, es el lugar de principal productor de vehículos en el mundo lo ocupa China. En 2022, la región de Norteamérica produjo, nada más para ver la diferencia. Además esto es importante, no es de que Estados Unidos, México y Canadá hayan dejado de producir. Los chinos están produciendo más. Hay armadoras de marcas americanas o europeas en China. Sí, claro. De hecho, fíjate, Tesla, que ya sabemos quién es, el señor Musk. ¿Cómo se llama? Musk. El señor Elon Musk. Este cuate tiene plantas en China y es el único que puede importar vehículos chinos eléctricos a Canadá. ¿Y sabes, por ejemplo, de su producción total de China, cuánta es del mercado doméstico? De capital chino y cuánta es de marcas europeas? No tengo la distinción de cuál es, pero sí sé que, por ejemplo, hay cerca de 26 marcas chinas que ya empezaron a exportar y que ya no tienen prácticamente. Es interesante ver de su total de producción cuánta es realmente China y cuánta es. Claro, nada más que te voy a decir, ahí la diferencia, tendríamos que hacer dos distinciones, y eso me parece que puede ser un buen elemento de análisis. No lo tengo ahorita, pero una es cuánto de esa producción de vehículos se produce para el mercado doméstico, porque las armadoras de Estados Unidos y Europa generalmente se establecieron en China para abastecer el mercado doméstico, te lo digo por experiencia propia. Y qué tanto algunas de esas armadoras pueden empezar a importar una cantidad limitada de vehículos chinos, que sí lo hay, por ejemplo, General Motors o Ford tienen plantas en China y están empezando a importar ciertos vehículos chinos a Estados Unidos. Pero entiendo que la mayoría de estas armadoras se establecieron en China, para abastecer el mercado de allá. Y entendería entonces que las marcas chinas son las que principalmente se están expandiendo fuera del país. Entonces, ¿cierto? Bien importante ver el tamaño del mercado chino. Dos, pues que China ya básicamente nos saca más de como casi 14 millones de vehículos de diferencia en producción. Va a ser muy difícil que recuperes el rol de líder en producción global de vehículos. Y bueno, con la aparición de un sinnúmero de marcas chinas, algunas de ellas las vamos a comentar acá. Bueno, la industria automotriz además aporta el 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, o sea, estamos hablando de una presencia significativa en términos económicos de la industria automotriz en Estados Unidos. El único país del TN que ha permitido el acceso libre de vehículos chinos es México. En México, como ustedes saben, eso también fue noticia desde el año pasado, creo que ahorita ya van como en el 30, pero el año pasado pasó del 5.7 de presencia en el mercado doméstico de venta de vehículos al 20%. Y creo que ahorita ya van en el 30. Entonces ha sido un incremento significativo en la producción más dicho, en la venta de vehículos, en el mercado de venta de vehículos en México. Hay 21 marcas de vehículos producidos en China con presencia en México, incluyendo Jack, Bike, SAIC, Chery, Great Wall Motors y obviamente BYD. México mantiene, y de todos, hay coches todavía de menor categoría, de categoría premium, hay de todo.
México mantiene un arancel del 20% para la importación de vehículos y una política arancelaria para partes de servicio, que eso también es otra cosa que ustedes lo saben, digo, muchos de nosotros lo hemos vivido. De repente dice el gobierno, voy a incrementar aranceles de acero, hasta todo dar, pero los productos terminados tienen cero. Entonces, ¿qué? ¿Cómo le hacemos? No? Pues digo, ahora va a ser más fácil que importes el producto terminado. Muchas de las autopartes tienen cero a que importes la materia prima para producir, y además te quito la regla octava, ¿verdad? Vamos, me parece que nuestro potencial de análisis y de producción intelectual se ve limitado por este tipo de situaciones que irrumpen, te sacan de balance y tienes que estar pensando en pequeñeces, ver, oye, pues es que aquí hay una parte de incongruencia arancelaria como que nadie la está viendo, ¿verdad? Pero bueno, la presencia de vehículos chinos en los Estados Unidos se limita a modelos importados por marcas, el caso que comentaba, por ahí algunas marcas de Ford, Lincoln, de General Motors, que importan algunos vehículos que se producen en Estados Unidos, en China, perdón, por productoras de Estados Unidos. Y en Canadá, bueno, y en Canadá no lo comenté, pero en Canadá simplemente tienes a Tesla y Tantán, porque en Canadá requieres que sea un productor establecido en Canadá el que obtenga el permiso para que puedas circular, si no, no te van a dar la oportunidad de tener tus vehículos allá. Miren, vehículo chino, luego vamos al análisis de qué es un vehículo chino hecho en México. Ahí tienen uno, Jack, y eso lo saqué de la página de internet ayer. Pues. ¿Y qué dice allá abajo donde está a un lado de la fotografía de la señorita? Que ya me quería vender un Jack, por cierto. Hecho en México. Ok. ¿Qué es un vehículo chino hecho en México? Bueno, en Canadá encontramos una limitada presencia de vehículos, no es para terminar el análisis, por armadoras norteamericanas. Los aranceles de nación más favorecida de Estados Unidos y Canadá son relativamente bajos. Ya vimos en los aranceles punitivos del 125% que van a llegar, pero en Canadá 6.1%, completamente asequible, cumplible sin ningún problema. No tienes gran tema cumpliendo con eso, pagando ese arancel. Es la regulación en ambos países la que hay. ¿Cómo? Me parece diseñado por Omir, está buenísimo. Sí, se llama Tamqual. Ok. Se diría un consumidor, vamos a comprar. ¿Dónde lo venden? Ahorita lo ordenamos. Es la regulación en ambos países la que ha impedido el acceso de vehículos chinos a dichos mercados. Sobre todo en Estados Unidos, que tienes el gran desarrollo de temas como Products Liability, de responsabilidad de productos y la responsabilidad extracontractual, llamado TORS, que pudiera también hacer que la gente pues, no se anime tan fácil a estar vendiendo un coche que se les va a tronar a la vuelta de la esquina y va a ocasionar daños consecuenciales y demás, y te van a tronar, punto. Entonces, bueno, jugamos en condiciones iguales como Norteamérica, me parece que no, ya lo he comentado. Los vehículos chinos en México y en Norteamérica no. Bueno, aquí es en donde empezamos a ver. ¿Qué es un vehículo? Y fíjate, ya ves que ese coche sí, la verdad, yo sí lo pediría. Ese coche sí, es Volvo. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque Volvo es chino. Ya no se recuerda. El corporativo es chino. Capital es chino. Entonces dices, bueno, no, sí, pero ves un MG y dices, no, ese sí es un MG chino, o sea, sí, eso sí. Pero ves un Volvo y dices, es un Volvo. Entonces, fíjense nada más, ¿qué podemos identificar? Vehículos importados de China, que son los Complete Build Unit o unidades completas. Los vehículos ensamblados en México, importados CKD, que es el Complete Unit Round, los que vienen desensamblados tipo SAIC, ahí está. Vehículos ensamblados en México por armadoras chinas con contenido regional TM, que yo no he visto ninguno. Pero bueno, habría que ver, igual si te estableces aquí, cumples con las normas del 40% de valor de contenido laboral, si compras las partes esenciales
de alguna empresa que califique como originaria, que a su vez tiene que cumplir con el 75% de contenido regional. Tú mismo cumples con el 75% de contenido regional y además aseguras el cumplimiento de la regla del 70% de compras corporativas de acero y aluminio. Estás hecho, ya no tienes ningún problema. No pueden decir que no. Habrá casos así, en México no, pero hay un lugar en Norteamérica en donde sí. ¿Cuál? La planta de Volvo en Estados Unidos. Volvo produce coches en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que defines como un vehículo chino? Y que a poco dirás ahí, no, tú estás aquí en Estados Unidos, tú produces, no creo que sea tan tonto Trump ni Biden para decir, tú produces coches aquí en Estados Unidos, le das empleo a los trabajadores de Estados Unidos, que es lo que más les interesa. Fíjate que eres chino, entonces te voy a cobrar 125% ahí sería como retail, o sea, el precio del consumidor de lo que vendas. Yo creo que no llegaríamos a ese extremo. Me parece que la gran inquietud, el gran problema, y esa era mi discusión con mi colega de China, es que la presencia de vehículos en México no origina proveeduría regional, no origina el suficiente nivel de empleo a los trabajadores en Norteamérica. Y ahí hay otro tema también interesante, es, ok, este 125% de arancel se le va a cobrar a las empresas que no cumplan con la regla de valor de contenido regional, valor de contenido laboral, partes esenciales y acero y aluminio, lo del 70%, o ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos determinar que un vehículo que no califica para efectos de USMCA o de TEMEC va a estar sujeto o no a ese arancel punitivo de Estados Unidos? Y ahí ese es otro tema interesante, porque pudiéramos tener, bueno, tenemos el tercer caso, el cuarto caso, que serían vehículos ensamblados en México o en los Estados Unidos por armadoras de inversión china. Ya dije cuál es el caso. Los aranceles sobre vehículos chinos se aplicarán en todos los casos. Ahí me parece, lo que he observado en pláticas con otros colegas, incluso en la academia, es todavía seguimos sin tener clara la diferencia entre una regla de origen preferencial y una no preferencial. Entonces, aquí hay que entender, una regla de origen preferencial, que es la regla del TEMEC, indudablemente te llevaría a decir eso es mexicano. Punto. O sea, está hecho en México, su origen es de la región de Norteamérica, no puedes aplicarle un arancel punitivo. Pero tiene reglas de origen no preferencial, es decir, ¿qué pasa cuando el vehículo no cumple con la regla del TEMEC? Y tienes casos en México, o sea, tengo clientes que están pasando por esa situación en donde no cumplen con la regla del TEMEC, pero aún así son hechos en México. ¿Qué categoría le das a ellos? Tienen una alta integración, el tema es a lo mejor algún componente esencial que viene fuera de la región y ya por eso no califica, pero el resto sí. Tienes proveedores, desarrollas empleo, generas riqueza en la región, estás dando también empleos en Estados Unidos. ¿Qué origen tienen? ¿Y para qué tendríamos que determinar origen? Pues precisamente para efectos no preferenciales. Entre ellos, la aplicación del crédito fiscal para vehículos eléctricos, si fuera el caso de vehículos eléctricos, como también para evitar la parte de imposición de aranceles punitivos de Estados Unidos. Entonces, me parece que ahí el tema es que la regla no preferencial de Estados Unidos, no hablo de la de mercado, porque el tema con la regla de mercado es que el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos es muy claro, es decir, estas reglas de mercado son para eso, para mercado. Para otra cosa no. Entonces, para otra cosa tendrás que irte a una regla muy vieja de determinación de origen basada en la jurisprudencia de Estados Unidos del siglo XIX, Cantor versus Wingan, creo que es. El otro es Anheuser-Busch contra Estados Unidos, en donde se define que un producto será transformado sustancialmente si resulta de una producción en donde un nuevo producto con un nombre, uso o carácter distinto al que por el cual es producido en aquel. Entonces te tienes que aventar este test de ver si existe o no, y si existe esta transformación sustancial a juicio de la autoridad aduanera de Estados Unidos, entonces pudiera decir que ese vehículo no es chino. Pero no tenemos una regla clara que diga esto no es un vehículo mexicano, es un vehículo chino, salvo el caso de
los vehículos ensamblados importados CKD. Porque ahí sí puedes argumentar, espérame, estás importando el vehículo, hiciste un proceso nada más de ensamblado en México, eso no es transformación sustancial. Entonces, pero igual juegas al arbitrio y a la interpretación de las autoridades. ¿Qué está pasando además de su salud? Es que no tenemos una regla en Norteamérica. Ya si no pudimos hacerlo a nivel de la OMC, pues a lo mejor buscar hacerlo a través de reglas no preferenciales a nivel de Norteamérica. No tenemos una regla en Norteamérica que sea única. Ok, bueno, ya casi termino. Riesgos y desafíos. Mi comentario va en función a la necesidad de romper también, así como decimos, estamos rompiendo esquemas de nuestra educación de los 90, también romper esquemas de qué es una zona de libre comercio y qué es un proceso de integración, creo que es conveniente. Es trabajar en acciones a nivel región. Estás protegiendo tu región y lo estás protegiendo en función a una situación que no nada más Estados Unidos está viendo, por eso insistí tanto en esta parte de que también Unión Europea está viendo lo mismo, pero ellos están yendo por el camino legal tradicional de la investigación antisubsidios. Definiciones de reglas de origen, ya dije, el proyecto de armonización en la OMC está parado, está muerto, hay quien dice está muerto prácticamente. Me parece que con una justa razón nos excedimos en pretender armonizar reglas cuando hay intereses nacionales y económicos y políticos que no pueden ser armonizados. El tema de la geoeconomía, esta parte de replantear el nearshoring, hacia dónde estás, por qué estás, y promover la competencia en igualdad de circunstancias, que serían los puntos con los que cumpliría, creo. Sí, concluía mi presentación de esta mañana y bueno, pues agradecerles, mucho gusto también verlos. Muchísimas gracias. La verdad es que es bastante interesante hablar de estos temas. Hace poquito yo platicaba con algunas personas de Estados Unidos que venían justamente a tratar de invertir aquí, a buscar un mercado aquí, y platicábamos de un poco lo que dices, el mundo es totalmente otro, ¿no? Yo me gusta decirlo, es como si girara más rápido, ¿no? Hace 150 años no había electricidad, no había aviones, ¿no? Hoy pues hay inteligencia artificial, o sea, no sé, sabes lo que pasa en todo el mundo. Entonces me parece que lo que dices que es muy interesante, no estamos en los 90, ¿no? Y yo tendría una pregunta en este sentido, porque digo, yo sí tengo un par de clientes, me parece que es porque a lo mejor ya están previendo esto, que les interesa no dejar tanto rastro de dónde viene el capital, ¿no? ¿Qué tanto nos debemos estar quebrando la cabeza? Porque tú dices, bueno, podríamos establecer una regla de origen que limite o que rastree de dónde viene el capital, ¿no? Pero finalmente Estados Unidos hace exactamente lo mismo. Estados Unidos tiene capital en China, en todos lados, entonces, ¿cómo podrías determinarlo? ¿Qué tanto estamos o qué tanto crees que podamos llegar a regular eso versus tal vez pues ver cuál es el verdadero impacto de ese tipo de cuestiones? Y en ese punto a lo que voy no es lo mismo tener una empresa estadounidense en México o que una empresa china. Lo que yo he visto es que las empresas chinas no transfieren tecnología, no te dicen cómo son las cosas, no tienen el mismo tema de pues, equidad laboral, o sea, como que sí sus prácticas son completamente distintas. Y ahí me parece muy interesante también lo que dices, ¿dónde va a jugar México? ¿No? Porque me parece que medio nos están poniendo el mercado, porque ¿qué prefieres? ¿Ponerte de acuerdo con Estados Unidos y que venga una planta pues, de aquí, o que empiecen a llegar plantas chinas que realmente no sé qué tantas buenas cosas dejan? Entonces, pues ahí mi pregunta es, ¿cómo ves? Sí, mira, lo que planteas también es súper interesante y eso nos llama nuevamente a tener que estar evaluando y dándole un seguimiento a lo que está pasando en el contexto internacional. Mi punto es, mi recomendación sincera es, dejemos de estar pensando en términos de reglas generales de comercio exterior. En el mundo están pasando otras cosas. Y un punto que comentas, Alberto, que se me hace que por ahí viene la preocupación de tus clientes, es que Estados Unidos ha empezado a establecer restricciones derivadas de la guerra comercial, sección 301,
a las inversiones. Entonces te dicen, ok, tú, sobre todo en casos muy emblemáticos como es el tema de semiconductores, tú como inversionista de Estados Unidos no puedes invertir en China, ni en algún país con el que tengamos conflicto. Y esas restricciones no son en temas de origen, son en temas de inversión. Entonces, cuando me estabas comentando en origen vas a tener el problema de que si encuentras, mira, ahí también nos hemos nosotros topado con algunos casos en donde le decimos a las empresas chinas que se quieren establecer en México, si quieres tener 100% de seguridad respecto de cómo se va a ver tu producto cuando importes en Estados Unidos, pues vete a un advance ruling, vete a una resolución anticipada que te diga con certeza si lo que tú pretendes hacer jala o no jala, o cómo puede jalar. Si te dan un advance ruling, no habrá, tu margen de riesgo se va a disminuir mucho. ¿Por qué? Porque la autoridad tendría que acreditar que tú no estás siguiendo las condiciones que planteaste en el advance ruling, en la solicitud de resolución anticipada. Obviamente que también nos hemos topado con casos, dicen, yo me quiero traer todo, quiero traerme todo de allá, no voy a desarrollar nada de proveeduría, mi trabajo, el trabajo que voy a estar generando pues va a ser marginal y voy a traer puro europeo chino. Tenemos esos casos. Entonces, tendrás que evaluar, si quieres hacer eso, tienes una consecuencia. No quiero el advance ruling. Ok, tienes una consecuencia. Te enfrentas al riesgo nuevamente que vas a estar sujeto al escrutinio de Estados Unidos y de las autoridades de Estados Unidos, en donde, vuelvo al tema, vivimos en un contexto de geoeconomía, estamos en guerra, aunque no lo veamos. Entonces, y viene más, porque todo apunta a que Trump va a regresar a la presidencia de Estados Unidos, y los demócratas no cambiaron el panorama y no creo que lo vayan a hacer, aun cuando van a la presidencia. Entonces, creo ahí, mi estimado Alberto, que más bien la preocupación de tus clientes debe ser porque Estados Unidos empieza ya a imponer restricciones. Esto fue en septiembre del año pasado, si no recuerdo, a los inversionistas. De hecho, creo que dimos una plática en la Universidad de Juárez. No sé si tú estabas o estaba Carlos. Carlos. Ajá. No, sí, la dimos. Sí, hicimos una plática para la Universidad de Juárez respecto de esto que empieza a abrirse, que es que Estados Unidos también puede imponer restricciones a la inversión, pero en función a que no puedes hacerlo, y que si lo haces, no es tanto que te vayan a rechazar el origen, te van a imponer una multa. Hay que tú sabes si la quieres pagar. No sé si te contesté, pero... No, sí. Oye, Carlos, respecto al 2026, ¿qué esperaríamos? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que van a ajustar la línea, sí, pero ¿qué panorama nos espera a México para el 2026? Mira, tal vez si me hubieras preguntado eso en un mes más, ya se me hubiera pasado la cruda de las elecciones y te diría, vamos bien, ¿no? Vamos. Yo te diría, mi panorama para la revisión del TEMEC es fuerte para México, no es el mejor de los panoramas para México. Y eso me lleva a expresar algo que lo he dicho en muchos foros, incluso en alguna entrevista que me hicieron ahí en Canal 34 hace algún tiempo. Tenemos que dejar de jugar al hipócrita. Tenemos que definirnos. ¿Quieres libre comercio? Porque estas son las reglas. ¿No quieres? Nadie te obliga. Nadie te está diciendo tienes que tener un libre comercio. Puedes decir en todo momento, me quiero salir, ya no puedo. Lo han hecho otros países hermanos, ¿no? Tipo el gobierno de Hugo Chávez, cuando se salió de la Comunidad Andina de Naciones. Tipo Evo Morales, el gran líder demócrata de Bolivia, que dijo ya voy a modificar la constitución familiar, para que ya tengamos ciertas restricciones a los tratados internacionales. ¿Qué fue lo que pasó? Presentó una denuncia del TLC entre México y Bolivia. Digo, todavía nos estamos tratando de reponer de ese golpe. El gobierno de la Kirchner también, cuando dijo mañana ya se termina el tratado o el acuerdo comercial entre México y Argentina para el tema automotriz, el AC-55, entonces puedes hacerlo y tienes todo el derecho de hacerlo como país soberano. México se toma esta decisión, no por Estados Unidos. Mi punto es, juegas
de la manera en cómo estás queriendo jugar con las reglas, que es cierto, muchas de ellas son impuestas por Estados Unidos, te vas a tener que atener a las consecuencias, porque yo lo que sí he visto es, yo no soy ni demócrata ni republicano, no puedo serlo, porque si no de allá me expulsan, ¿verdad? Pero lo que sí veo es que la administración demócrata ha sido profundamente débil en cuanto al tema del manejo de negocios internacionales y relaciones comerciales internacionales. Básicamente lo que ha hecho es seguir la tendencia de Trump. ¿Qué espero si llega Trump? Pues sí, una posición más nacionalista, más proteccionista, más aislacionista, en donde ahí tendremos nuevamente que ver. Digo, sí, tenía profesores ahí que me decían, no, es que Trump lo que dijo que iba a salirse del TIMEC, como dice por ahí, del USMCA, era una amenaza nada más. No. Tal vez haya sido una amenaza, pero la amenaza duele. Digo, también es así que cedimos en cualquier cantidad de circunstancias y situaciones. Y todavía fuimos a ceder más con esto del mecanismo laboral de respuesta rápida, que yo no sé, digo, sí está padre que lo estudiemos y todo eso, pero pues, mi punto es, ¿por qué no lo pensamos en qué fue lo que fuimos a hacer ahí? ¿Qué fue lo que cedimos? ¿Qué estamos dejando ahí abierto? No sé si... Sí. Temas como el conflicto de política energética, temas como reglas de origen del sector automotriz, temas como el tema del maíz, que tampoco ha quedado completamente resuelto. El problema es que cuando llega una administración más fuerte que diga, a mí me vale y yo te voy a presentar una controversia, vamos a terminar pagando, porque todo eso se termina en sanciones económicas, como sabemos. ¿Y quién va a pagar? El pueblo. Como siempre, Carlos, espectacular. Son tantas ideas. Me quedo con lo que estás diciendo. Se tienen que definir. Yo he sentido que los últimos 6 años, México como que dijo, oye, a ver, ¿qué tanto puedo lograr? ¿Qué tanto puedo patalear? ¿Qué tanto puedo tomar ciertas posturas económicas? Y a la hora de lo fuerte, no, ahora, México es el único país. No quiero decir que sea bueno o malo, es el único país que no ha denunciado eso. Por favor. ¿No denuncia qué? No lo conocemos, todo lo tenemos exactamente como dice Estados Unidos. La cosa en papel. Entonces, y luego traes otras cosas. Estoy platicando mucho, bueno, pero es Ecuador que les va a ganar en la Copa América. O sea, no, traído muchachos sensacionales. Yo pensé que se lo va a ganar en la Corte Internacional. En una de esas ligas sí tienes razón. Ese es otro de los comentarios que quisiera expresarles, digo, al menos en una situación en donde se cierran las oportunidades, las puertas. En alguna ocasión yo hacía un estudio de ver cuántas administraciones aduaneras en América tienen o le han concedido la administración de la aduana a militares, y me topé con que el único es México. Ni Cuba, ni Venezuela, ni Bolivia, el único es México. Entonces, en un ambiente en donde tu ámbito de actuación se va cerrando, mi punto es, tenemos que empezar a pensar más internacionalmente. Tal vez las soluciones a los conflictos no estén aquí en México. Sí, no. A ver, estuve la semana pasada con un tema, viendo unas bodegas frías en la frontera sur. ¿Te das cuenta que por esas bodegas frías pasan cerdo de camarón? Y ya sabemos, pasa grasa de cerdo y pasa piel de cerdo. ¿Por qué? Porque el chicharrón que se come, también nosotros, puestos por los tofitos, pero la manteca, las carnitas y el chicharrón no alcanza la producción nacional. Con esta misma base me atrevo a decir lo que dije hace 5 años. El USMCA va a seguir. Que nos vamos a llevar los golpes. Si me dices ahorita que va a desaparecer el PROS, yo por lo menos lo que diría a México es tu cosa. Va a haber tu cosa. Mi cacasón tinta en una azúcar, sobre todo en locales. Tienes la tinta en Estados Unidos o en Canadá. Yo creo que, o sea, con golpes, con algún apretón de reglas de origen, algo así,
porque la economía está muy integrada. Me encantó lo que decías de Lubac, y aquí traigo colación algo que entrevistó precisamente a Deng Xiaoping hace algunos años. Le preguntaron que si era importante, y sobre los antecedentes, que si la entrada a China del GATT, que si la crisis de 2008, y le preguntan a Deng Xiaoping, y les digo normal, pero es una respuesta, acerca de la revolución liberal iniciada con la guerra de la Revolución Francesa, 1796. Y la respuesta fue, hace muy poco eso, señor, como para poder grabar. Tengo otro cual con los mexicanos, y leí un libro, me lo presumieron demasiado, pero traigo otros libros antes, La Guerra de los Chips, que es de cómo se empezó a mover, cómo la producción china ha crecido, pero cómo las patentes de diseño de software y de semiconductores y de los controles para fabricar las impresiones, que aunque están las fábricas en Holanda y en Taiwán, los derechos de titularidad son en Estados Unidos, cómo invierten, analiza esas prohibiciones de que si me inviertes acá, no me importa, lo que ha dicho el campo, seguimos jugando con las reglas que están escritas y cómo escritas. Fue la última actuación que nos dio en esencia, yo me quedé con uno. Todo está como quieren. O sea, yo creo, y este cuate analizó otra cosa. Probablemente por cambios, por decisiones internas del Partido Comunista Chino, cambios de todo eso, va a haber un conflicto muy fuerte sobre Taiwán en el 2028. Totalmente de lo cambio. México, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, se tiene que tomar una decisión de decir a dónde estoy. Pero fíjate, como generar más empleos en México y se vale. Sí, lo que acabamos de ver fue la gente tiene más dinero en el bolsillo. Un análisis interesante, sin Gerson y ahorita tiene más dinero. Entonces, hay muchas cosas, pero creo que estoy de acuerdo con Carlos. Se tiene que tomar una decisión. Tal cual. Así es. Espero que no les haya dejado un ambiente más pesimista esta mañana, que les haya gustado lo que les planteo. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la recepción. No, al contrario. No, y sobre todo como lo comentan, ¿no? Como lo que bien lo comentas, debe de haber y emitirse por parte del gobierno mexicano las reglas, los lineamientos para poder incursionar, porque si no, como país estamos fuera. ¿Qué ha pasado con la producción de los automóviles ahorita en Puebla? Estamos viendo que todo va hacia abajo las armadoras que ya estaban aquí en México. Sí, están. Yo tengo ahí sí el espacio para otra pregunta. Entiendo que... No, perdón, adelante. Nada más de lo que estaban comentando, me queda una duda. Cuando te refieres a que México tiene que tomar una decisión, o sea, entiendo el aspecto, el contexto general, pero concretamente, ¿qué decisión, o sea, en qué parte tendríamos que tomarla y en qué sentido de opinión tendría que tomarla México? Y respecto a las políticas concretas que ha tomado el gobierno mexicano, Economía y Hacienda en los últimos meses. O sea, sí, mira, me parece que ahí hay un conjunto de cosas que me llevan a reflexionar desde el acuerdo sobre facilitación comercial, desde el propio capítulo 7 del USMCA, que se refiere a facilitación comercial, a cosas que no hemos visto hoy, como es la posibilidad de establecer normas de carácter técnico a nivel regional. Es decir, si tú establecieras una norma para rendimiento o función de los vehículos, si establecieras normas respecto de protección al consumidor a nivel regional, ahí estaríamos mejor protegidos, indudablemente. Lo que comenté, cada país, eso es algo que ocurre a nivel de OMC, cada país mantiene sus propias reglas de origen no preferenciales. Entonces, no será lo mismo un vehículo que haya sido producido con un ensamble simple en México, para México, o que haya sido producido en Estados Unidos con un ensamble simple para México, que uno que sea producido en México para Estados Unidos, porque nuestras reglas son distintas. Entonces, trabajar en función a un proyecto regional para una industria que es regional me parece que es lo adecuado. El tema de simplificación de procesos, que yo no veo que vayamos avanzando hacia allá. Todo el mundo lo sufre, todo el mundo lo vive, me parece, no soy el único caso, que antes tenías las puertas abiertas para plantear tus problemas, hoy no te contestan los teléfonos.
No puedes hacer comercio así. Exacto. O sea, no puedes estar con que, pues es que no me contestan. Oye, pero, pues, vamos, yo puedo comentarles de un caso así brevemente. Sí. Le llega una revisión de origen a un cliente bajo Telecan, Telecan que pues sí todavía le tocó la colita, le llega una revisión de origen a un cliente de Telecan, presentamos cualquier cantidad de información acreditando que el producto era originario, lo presentamos, oye, pues ¿cuándo vas a resolver? No te contestan. Por mail, yo también. Por mail, tampoco te contestan. Finalmente, no sé cómo lo hizo una de mis asociadas, ya llegó con la persona que tiene el caso. Oye, este asunto, no lo he visto, tiene un año. No te permite ni la entrada para verlos, además. Entonces digo, sí, voy de acuerdo. Mira, muchos temas como parte de la automatización que se vieron como positivos para disminuir la corrupción, que ahora se está utilizando para fomentar la corrupción, son cosas en donde debemos empezar a trabajar, pero se necesita voluntad política y se necesita de la misma presión y de estar haciendo la mano por parte de los actores que intervenimos en esto. No lo veo. Y técnica y pública. Mira, No tienes temas como lo que te comento, es que van 2 veces que ocurre. Le pasó primero a un cliente que fabrica una autoparte, esta segunda le pasó a otros 2 clientes que fabrican también autopartes, que me dicen, oye, ¿cómo es posible? Me están incrementando los aranceles para la materia prima que yo utilizo para producir y tienes el arancel de 0 para las autopartes. ¿A quién le preguntaron cuál iba a ser la...? Sí, pero en ese sentido también. Pero insisto, se necesita voluntad política, que ahorita... Y técnica, además. A lo mejor cambia, pero hay que ver. Esperemos, digo, eso es nuestra única esperanza. Sí. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Yo tenía es una locura, pero justo en este mismo contexto, digo, estamos hablando justamente de que no te contesta, pero además hay falta de técnica, de muchísimas cosas. ¿Qué tanto, pues, obviamente está claro que nos está ganando, pues, la forma en la que se están moviendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema también del comercio electrónico, que, pues, ¿cómo lo pagas, no? Y pues obviamente el gobierno o la administración está tratando de poner ciertas medidas como para limitar con las empresas de mensajería o nada más subes un arancel, o sea, como muy sin pensar. ¿Qué tanto crees que pues resultaría mejor en vez de estar tratando de hacer esos esfuerzos entender, pues, o sea, no sé, en vez de volver más complejas las reglas de origen, pues, ¿crees que pueda llegar al caso de que ya mejor no pelas el origen, ¿no? Y buscas regular desde algún otro lado los efectos o de plano? Bueno, no te podría decir que desaparezcan las reglas de origen porque entonces me quedo sin una fuente importante de ingresos, ¿verdad? Pero no, mira, desde el punto de vista técnico me parece que más con este ambiente de multipolaridad que vivimos es algo que cada día se va a hacer más evidente. Tener que contar con reglas para determinar el país de origen sí tienen que evolucionar. Hay cosas que traigo en la cabeza y que ya en su momento estaré presentando en investigaciones respecto de la 4ª revolución industrial, el Internet de las cosas, todo eso es súper interesante. Me parece que eso debe llevarnos a una evolución también de las reglas como las conocemos hoy en día, pero es un hecho que las reglas de origen van a seguir teniendo un rol muy importante en función a cómo se mantengan toda esta parte de restricciones al comercio. Y obviamente sin dejar de ver todo el aspecto de normas de origen preferenciales, mientras se sigan suscribiendo tratados de libre comercio, las reglas de origen es un aspecto que es el corazón de este tratado. Comentario rápido, las reglas de origen apoyadas en blockchain se podría bajar muchísimo. Entonces, las permanencias, pero su administración es complicada, se la sabe de memoria. Si le pones blockchain, todo el mundo sabe ganar. ¿Por qué? Bueno, a ver, porque si tienes que integrar los tornillos para el automóvil y sabes que ese tornillo, con la naturaleza, está fabricado con acero de tal parte, viene de tal parte, Claro. se integró
en los discos para frenos de tal parte, que a su vez traen un blockchain, etc., te lo haría más transparente, te tenderías a un poquito la idea. Pero es un poquito la idea. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros y compartir tu reflexión y actividades por tu doctorado. Y en un escenario que en la renegociación, bueno, no la negociación, en la revisión, no es la negociación, la revisión del TEMEC, México se define por la región, ¿no? y se caigan reglas para excluir a China. Y viendo que la OMC pues, es débil y que ya acabó un multilateralismo, entonces, ¿qué queda? La ley de la selva, todos dejan el feo a China, y entonces, yo pienso que ahí lo que se debe plantear y lo que se ha establecido en términos de todas estas restricciones de comercio es Estados Unidos de alguna manera provoca el problema de China, o sea, no podemos ignorar ese aspecto. Estados Unidos estuvo apostando en China durante mucho tiempo, ahora se le está revirtiendo. Me parece que ahí la integración regional de Norteamérica es lo que va a prevalecer. No quiere decir que vivamos en la ley de la selva, porque siempre va a haber un líder dentro de estos distintos polos que se están desarrollando en el mundo que va a imponer sus decisiones. Lo tienes en el caso del RCEP, por ejemplo, el acuerdo que se llama el Acuerdo Regional Económico Comprensivo, que está liderado por China. Pues ahí el que va a imponer las reglas y que va a definir cómo son las reglas de comercio es China. ¿Por qué? Porque es el actor más importante. Entonces parece que el mundo va hacia allá. Y si quieres tener comercio entre regiones, sí puedes tenerlo, pero bajo las condiciones que cada región te impone. Me recuerda mucho esto que sucedía en la Edad Media, ¿verdad? Pero en temas de comercio internacional actual. Y sobre lo que comentabas, y la idea que hace rato, hay un artículo de Economist hace como 3-4 meses, donde habla sobre la superproducción de los autos chinos, y se decanta el artículo sobre el beneficio de los consumidores y el beneficio del medio ambiente, ¿no? Se dice, al final de cuentas tenemos el cambio climático que nos está pasando aquí, ya déjense de tonterías, si el que puede producir más rápido y más barato para que todo el mundo tenga un auto verde, ya está. déjense, ¿no? Entonces es un artículo bien interesante porque es como diciendo, ¿cuál es el bien mayor? Es el caso del Chain y del Shell y de todos esos, es el mismo caso, o sea, tienes un beneficio como consumidor. En este caso, ahí lo puedo la parte de la marca, que finalmente también lo vas a tener con vehículos producidos eléctricos en la región. Pero como no son tan accesibles, o sea, si lo dejas con vehículos de la región a vehículos europeos, la velocidad de cambiar va a ser muy lenta. Y si le das la puerta abierta a los chinos, más rápido llegas a que hubo una sustitución. Fíjate que parte por ahí también fue la política de Europa que inició. Y lo que pasó fue que les inundaron el mercado europeo de coches chinos. En Europa, pero en todo Europa. Sí, en Europa. Entonces, ahí sería, por eso comenté en un inicio, sería importante echarle un estudio a lo que ha hecho Europa en temas de investigación de subsidios. Sí, estoy tratando de ver esto, pero vamos a jugar limpio, ¿no? De manera... Y ellos indican, hay varios factores donde están identificando la presencia de subsidios. Esta anécdota, y es totalmente lo opuesto a un vehículo. Yo recuerdo hace 13 años, siendo funcionario del SAT, que se acercaban fabricantes de lápices y nos dijeron, señores, está más barato un kilo de leña que un kilo de lápices de China. No puede ser, quítense el otro, no puede ser. Entonces empezaron a poner aduanas especiales. O sea, hay toda una oferta de RDA que del fin y al cabo es el 131 y el 301. Cuando le rascas es lo mismo. Yo puedo reaccionar, quítense. Oye, que tienes tal cosa, sí son juegos para caballeros con las reglas de fútbol. Si estás jugando con juegos para caballeros por patanes, algo tengo que hacer, sí. Esa parte de la Unión Europea me parece muy importante porque ellos tenían también el programa de desarrollo o sustitución del parque vehicular por vehículos eléctricos. Ya llegó el momento en que dijeron, no, por las condiciones, si está bien, está padre, qué bueno, y si son de alto rendimiento está padre, digo, pero hay que jugar en la misma cancha. Porque al final incluso los procedimientos no están resueltos todavía en prácticas fiscales. O sea, finalmente ahí sí creo, o sea, que están afectándose al consumidor
final, o sea, porque no hay una resolución que haya, bueno, o sea, tienen las medidas, pero... Sí, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no te podrían poner un procedimiento antisubsidios porque no los has dejado entrar, entonces no tienes una afectación en su... Sí, en su sí. Pero bueno, pues así como esto es un tema súper... Requiere de ser Es la discusión, o sea, todo esto empieza con Jefferson. Jefferson, o sea, como en 1805, que dice: o meto yo la mano al veto, o si paso de aquí al Congreso y al Senado, nos van a comer. O sea, denme facultades para poder hacer las cosas rápido, un poquito antes de la guerra de 1812. Sí, es lo mismo. O me dan chance, o me dan chance. Y es el 131 y bla, bla, bla. Sí, pero no, bajo la razón, ¿no? O sea, porque... Pues tienen que comer estos. O sea, que a mí no fue lo que empezó con China. Es decir, tengo gente muriéndose de hambre, denme chance. Y fue lo del shopping. Y siento que siempre el tema de la bipolaridad que encontramos en las discusiones es el aperturismo o libre comercio y el proteccionismo. Entonces siempre se han visto como dos polos completamente separados, pero en realidad tendríamos que buscar la manera en cómo hacemos empáticos a ambos. O sea, yo no digo, no, hay que cerrar todas las fronteras, no dejen pasar. No, déjalos pasar, pero en condiciones iguales. Sí, claro, de final. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias. Gracias.